Y es verdad, puede ser cerrado para esto, pero no puedes colocarlo cerrado para esto. ¿Te das cuenta? Entonces fíjense, vean las características. Criterio de curva, altura, intersección con los ejes, conexa, desconexa, parte positiva y parte negativa. ¿Y ahora qué me toca? Parte De hablar. decreciente y parte decreciente. Me toca hablar de algo. Antes de eso, me toca hablar de lo que es el dominio y el rango. El rango. Ok. ¿Qué es el dominio? El dominio es mis datos. Mis datos que alimentan la curva para yo representar. ¿Y qué sería el rango? Ajá, y esos extremos, ¿cómo lo llamamos? El punto 2. Conjunto de altura. ¿Sí? Conjunto de altura. Y estos son el conjunto de datos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hace uno para ubicar el rango? Supóngase yo tengo esta curva. Desde este punto hasta este punto sería mi dominio. Entonces usted tiene que explicárselo a su hermanito. Usted le dice que es el dominio. Bueno, usted le pone un muñequito aquí. El tipo va caminando para allá. ¿Sí? ¿Y qué va viendo? El techo. Todo lo que usted ve es el techo. Ajá. Y entonces le dirá, ajá, y si yo me voy para acá afuera y sigo para allá, ¿tengo techo? No, entonces no quiere decir que no utilizas todo tu conjunto de referencias, no lo usas, sino utilizas un pedazo. Ajá. Y ahora venimos. Este tipo camina calidad. Y ahora, desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Desde aquí hasta aquí, es otro que va viendo, ¿cierto? Así que se camina como Spider-Man. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él tiene que ver que él también tiene que ver un techo, pero ahora lo ve de frente. ¿Sí o no? Entonces tiene que ver una pared. Entonces, si él ve esta pared, tiene rango. Y si no la ve, no tiene rango. Entonces, si él sale fuera de este punto, acá hay curva. No. Y acá hay curva. No. Entonces, el dominio va, póngase usted desde A hasta B. ¿Cómo serían ambos extremos? Cerrados, ¿cierto? ¿Y cómo sería aquí los otros extremos del rango? Cerrado, ¿vale? CD, las letras que usted tiene. ¿Sí? Por supuesto, si usted hace esto de manera decente, traza una retícula, ¿verdad? Todos estos puntos le van a quedar referenciados en un par ordenado, con unos números concretos. ¿Ok? ¿Qué es importante que usted conserve cuando usted haga una gráfica, una curva? Que conserve las escalas. Pues fíjense usted. Si usted dice que esta distancia de aquí, póngase usted algo así, vale 1. Y usted me dice ahora que esta distancia vale 1. ¿Usted cree que cualquier curva que usted represente aquí le va a quedar bien? ¿Por qué? La información que me vayas a pedir. ¿Ah? La información que me vayas a pedir. Ok, pero ¿cuál es el problema que tiene aquí? El problema de escalas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los problemas de escala me generan problemas en el dominio y en el rango. Olvídense. Aquí el problema va a ser para quién, para el rango. ¿Sí? Entonces, mientras usted sea más preciso en su escala, su curva va a quedar con mayor precisión en el dominio, en el rango, en las alturas, en la intersección con los ejes, lo que es conexa y lo que es desconexa. ¿Sí? Usted dirá, pero ¿y este tema de que estamos viendo todo eso? ¿Para qué me sirve? Bueno, fíjense, supóngase que usted tiene la siguiente situación. Usted dice, bueno, mira, yo, como estoy interesado en resolver ecuaciones, ¿se acuerdan? Tengo que resolver que x cuadrado es igual a 1. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces empiezo yo a probar unos numeritos aquí. X. Y aquí coloco x cuadrado. ¿Qué significa x cuadrado? X por x. ¿Sí? Le coloco un número negativo. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Uno siempre le coloca números enteros como que es más fácil sacar la cuenta. Yo también le puedo colocar raíz de 3 entre 8. ¿Sí? Pues todos los números reales. Pero uno generalmente utiliza y saca los números. Un número al cuadrado, independientemente del número que sea, siempre el resultado va a ser positivo.
O sea que este resultado es 4, 1, 0, 1 y 4. ¿Sí? ¿Qué hago yo ahora? Bueno, me ubico así y digo, bueno, mira, ¿cuáles son los elementos de mi dominio? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son los elementos de mi rango? Todos estos. ¿Sí? Ya uno sabe que el rango son todos positivos, mientras que mi dominio me varía entre positivos y negativos. ¿Ok? O sea que si yo coloco estos 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Profe, o sea que en una recta, si tenemos números negativos, el rango no sirve para abajo, o sea, de números negativos, siempre la altura para arriba, porque igual tú no puedes Dependiendo de la recta, por ejemplo, ¿tu nombre cómo es? Aymar. Dependiendo, es más, porque si tú ves aquí, este número aquí, ponle tú que esto sea esta distancia, menos 3, pues. Tiene su correspondiente recta aquí que es menos 3. ¿Sí? Depende de la. Positivo y negativo depende de la Dependiendo de la curva. ¿De acuerdo? Entonces aquí tiene 1, 2 negativo, 3 negativo y 4. Fíjense. Si vale 0, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Si vale 1, 1. Y si vale menos 1, lo mismo. Si vale 2, vale 4. Y si vale menos 2, vale menos 4. ¿Sí? O sea que es algo más o menos así. ¿De acuerdo? Y entonces, elija aquí. ¿Sí? ¿Cuál es mi dominio? Dame esta curva F. ¿Cuál es mi dominio de F? Todo lo real. Utilizo todos los numeritos. Ahora, ¿cuál sería mi rango? Todo real. ¿Pero de qué signo? ¿Cómo son todas estas alturas? Ah, Todo real es positivo. ¿Incluye el 0? Sí, porque 0 al cuadrado me está dando 0. ¿Sí o no? Ok, ahora piense usted una siguiente cuestión. Yo necesito resolver esto. O sea que si me doy cuenta, esta curva que está aquí es estos numeritos que tengo aquí. ¿Sí o no? O sea que la representación de este objeto que tengo aquí es esta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo sería la representación de igual? Que si esto yo lo veo a altura, ¿qué significa igual a 1? Cuando yo coloco z igual a 1, ¿qué significa? Que todas mis alturas, ¿cuánto valen? 1. Bueno, si yo trazo aquí una recta, todas mis alturas, ¿cuánto valen? 1, ¿verdad? Entonces me corta en cuántos puntos esta curva. 2 puntos. Uno siempre ha dicho que esta es una ecuación cuadrática, un polinomio cuadrático, por lo tanto, ¿cuántas soluciones tiene? 2. Aquí están, son 2 soluciones. Y la pregunta es ¿cuáles son? Las soluciones tienen que ver con qué. Estos 2 puntos ¿qué hacen? ¿Ah? Que la función de 0. Que la función de 0. O sea que si yo tomo este punto aquí, este número al cuadrado, ¿cuánto me da? Si usted toma 1 y lo eleva al cuadrado, ¿cuánto le da? 1. Y menos 1 al cuadrado, ¿cuánto le da? 1. Vean este número y este número. Este número son soluciones de X. Sí. ¿No de acuerdo? Si usted ahora baja esta hacia aquí abajo y usted dice, bueno, ahora su situación es esta. ¿Sí? Se va dando cuenta que es esto. Intersección de la curva, que la llamo f de x, ¿con quién? Con el eje 0. ¿Qué sería 0? Altura 0, ¿sí o no? ¿Y cómo se llaman los elementos que cuando uno los coloca aquí le aplica f y le da 0? ¿Cómo lo llama eso uno en álgebra? ¿Ah? X más 1 igual a 0. ¿Cómo llama esta variable? ¿No lo llama raíces? ¿Sí o no? ¿No lo llama raíces? ¿Ah? Todas las intersecciones que tú tienes con el eje X son las raíces. Las raíces pueden ser simples, pueden ser cuadráticas, pueden ser cúbicas. Las raíces pueden ser como usted quiera. ¿Sí? Usted puede tener así. ¿Cuántas raíces tiene este polinomio? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían los cortes en el eje horizontal. Todos los cortes. ¿Su nombre me dijo? Aymar, todos los cortes que tú tienes en tu curva con el eje horizontal son las raíces. Fíjate. ¿Bueno? Sorprendente, ¿no? Si a uno le explica eso en la escuela, entonces es más fácil hacer un dibujito y
darse cuenta cómo calcular la raíz, ¿sí o no? Cuando usted dice, no, es que yo tengo la ecuación x cuadrado más 2x más 1 igual a 0. ¿Sí? Cuando usted igual a 0, ¿qué está hallando? La raíz. ¿Sí? ¿Y qué significa esta expresión que tiene aquí? Que su curva, usted la va a igualar a lo que tiene en altura 0. Quiere decir que aquí esta curva tiene dos intersecciones con el eje X. Dependiendo de la estructura de esto, puede tener la siguiente situación. O tiene dos intersecciones, o tiene una, o tiene ninguna. Por ejemplo, x al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Cuántas soluciones tengo aquí? 2. Entonces tengo dos intersecciones. ¿Sí? Ok, ahora digo x al cuadrado más 1 igual a 0. ¿Cuántas intersecciones tengo aquí? Tomando los números reales. Esto es equivalente a resolver esta ecuación. X cuadrado igual a menos 1. ¿Existe algún número que cuando usted lo eleve al cuadrado le va a dar negativo? ¿Qué significa eso en español? En términos de curva, que esta curva nunca pasa por el origen. O sea, que si usted dibuja esa situación, esa curva nunca pasa por el origen, por lo tanto no tiene intersección. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, ¿y se le llamaría también raíces si hay cortes en la vertical? No. ¿No? Las raíces solo son en el corte horizontal. ¿Y cómo se llamarían en la vertical cuando cortan? Intersecciones con el eje Y. Diferente. Y cortan un solo punto en el eje. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Y con respecto a esa pregunta, ¿tiene un solo punto con el eje Y? Claro. ¿Es lo compañero? Claro que puede tener un solo punto o puede no. Pero fíjense, lo que sí está claro es lo siguiente. Cuando usted tiene dos intersecciones es porque tiene un polinomio de grado 2. Por eso que un polinomio de grado 2, cuando usted le coloca esta fórmula, ¿ves? Sale la fórmula de Bazar ahí. ¿Sí? A usted le exigen una condición. Si esto es positivo, usted tiene dos soluciones reales y distintas. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa que eso sea positivo? Bueno, es que usted tiene dos autointersecciones, donde si usted llama esto delta, una queda de este lado y la otra queda de este lado. Esta es negativa y esta es positiva. Fíjense una cosa. Vean ustedes esta curva aquí. Yo me paro de aquí. La distancia de aquí a aquí, ¿cuánto vale? 1. ¿Y la distancia de aquí a aquí? Menos 1. Pero es la misma distancia a 1, ¿cierto? Si usted se para aquí en origen, ¿cuánto vale esta distancia de aquí a aquí? Esta, el sentido positivo. ¿Y esta de aquí a aquí? La misma, pero es la misma distancia, se ve que no cambia. ¿Ves? En valor absoluto. Entonces, cuando usted tiene una ecuación cuadrática que tiene dos raíces, ellas son simétricas respecto al origen. Por eso es que usted cuando saca la cuenta con la ecuación cuadrática, si aquí le queda menos 3 más raíz de 5 sobre 2, la otra solución no le puede dar esto. No puede ser, porque tiene que haber una simetría. ¿Se da cuenta? Usted está utilizando una parábola, o sea, entonces hay propiedades intrínsecas que tienen las curvas que usted no se las puede afectar. Y el cálculo puede ser que le dé, pero hay un error en el cálculo. No me acuerdo. ¿Sí? Entonces, fíjense. Criterio de curva, altura, intersección con los ejes, conexa, desconexa, parte positiva y negativa. Y por supuesto, tenemos que ver un tema de estos que son partes crecientes o decrecientes.